Ahora llegamos a esta declaración extraordinaria, una declaración dramática, vívida y abrupta que el apóstol hace aquí. Y es obvio que el Pablo escribió estas palabras de forma deliberada. Lo hizo así para llamar la atención de estos efesios. Y lo hizo para llamar la atención y que pusieran sus ojos en Cristo. Y si fuera posible, zarandearlos con las palabras. Y todo esto lo hace para sacar ese tremendo contraste. Ese tremendo contraste que existe entre los gentiles y los creyentes. O entre los otros gentiles y los creyentes, porque esos también eran gentiles, pero habían creído. Esa es la idea. El contraste entre los incrédulos y los creyentes encontramos acá. Y noten cómo inicia ese contraste en el versículo 20. Pero vosotros, o como dice la Reina Valera, más vosotros. Lo que dice la Reina Valera es lo mismo que está diciendo aquí la Biblia de las Américas. Ese más sirve o hace la misma función del pero, para mostrar el contraste. ¿Y cuál es ese contraste que muestran estas dos palabras? El contraste es que hay una nueva identidad en el cristiano. El cristiano ahora tiene la cédula de ciudadanía en vez de la tarjeta de identidad. Y eso es lo que vamos a ver en los versículos de hoy, ese contraste. Pablo acá, en este texto, le recuerda de las tres consecuencias de tener esa nueva identidad. Y no tiene nada que ver con la edad, ni nada, ninguna asociación entre cédula y tarjeta de identidad. Nada de eso. Pero acá les está mostrando cómo es que pasaron de ser unos gentiles a ser los hijos de Dios. Entonces, hoy y el próximo domingo veremos las consecuencias de tener esta nueva identidad y de cómo llegaron allí. Veremos tres consecuencias de que ya no son gentiles y les muestra lo que ahora son por ser creyentes. Tres consecuencias que deben ser las mismas tres consecuencias para usted hoy si es un creyente. Tres consecuencias de tener una nueva identidad en Cristo. Y la primera de ellas la encontramos en el versículo 20. Conocen a Cristo. Esa es una consecuencia, conocen a Cristo. La segunda es que escuchan y aprenden de Cristo, capítulo 4, versículo 22. Y la tercera es que son renovados en el Espíritu por Cristo. Veremos hoy, de las tres consecuencias, veremos dos. Y la próxima semana veremos la tercera. Entonces, iniciemos con la consecuencia que nos está dando aquí Pablo. Conocen a Cristo. Más vosotros, dice el texto, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Pablo, si lo notaron o si observaron, escribió de forma negativa para dar énfasis a lo que está diciendo. Pablo, al ponerlo en negativo, quiere decir que no habéis aprendido a Cristo de esta manera, pero no quiere decir otra cosa más que es de esta forma que ustedes han aprendido de Cristo. Si hay alguien que todavía, eso es lo que quiere decir, si hay alguien que todavía está viviendo como los gentiles, entonces no han aprendido acerca de Cristo. Eso sería, si alguien viviera todavía como vivía en el pasado, eso sería imposible. Ni siquiera es una sugerencia que está dando Pablo. No han aprendido a Cristo de esa manera, eso es lo que quiere decir. Y ustedes que son creyentes hoy tampoco deberían vivir como aquellos o como vivían en el pasado, ¿cierto? Es imposible. Lo que quiere decir Pablo es que es algo muy positivo, a pesar de que las palabras están en negativo. Noten la palabra no habéis. A veces los escritores así usan negativos para hacer una afirmación positiva. El mismo Pablo, si lo recuerdan, lo hizo en Romanos 1:16, donde el apóstol dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Lo que quiere decir Pablo es que está tremendamente orgulloso del Evangelio, que tiene confianza
absoluta en el Evangelio y hace alarde del poder del Evangelio cuando está diciendo eso. No me avergüenzo del Evangelio porque tiene el poder de salvación. Pablo lo expresa con un negativo y con eso está siendo enfático en lo que dice. No me avergüenzo. Del mismo modo está haciendo aquí él en Efesios. No habéis aprendido a Cristo de esta manera. Con lo cual quiere decir que sugerir otra cosa es completamente imposible. Es impensable. Es ridículo, está diciendo él. No se puede sostener ni por un momento si realmente han entendido estas cosas. El apóstol está enfatizando que la vida del cristiano debe ser completamente diferente a la vida de los otros gentiles. Los creyentes han aprendido a Cristo, conocen a Cristo. Por eso presenta este contraste de esta forma llamativa. La vida del cristiano no debe ser algo vago o indefinido. No es algo que sea difícil de entender o de ver o de reconocer. De acuerdo con la enseñanza de Pablo y la enseñanza que encontramos en todas las Escrituras, la vida del cristiano es clara, es obvia y se muestra y está perfectamente definida. Y cualquiera afuera del cristianismo debería ser capaz de reconocer a un cristiano solamente dando una visión superficial de su vida. ¿Y por qué digo esto? Porque esa es la característica de un creyente. Esa es la consecuencia de un creyente. ¿Recuerdan las palabras que el mismo Jesucristo utilizó en Mateo? Él mismo dijo, el cristiano es la sal del mundo. ¿Recuerdan? Eso quiere decir que los cristianos son los que preservan este mundo, son los que evitan que este mundo continúe y se corrompa más. Jesús también dijo que los cristianos deben ser la luz del mundo. ¿Lo recuerdan? Porque son ellos los que traen luz a este mundo entenebrecido, a este mundo de tinieblas. El apóstol Pablo usa palabras similares en Filipenses. En Filipenses 2, versículo 15, y se los leo, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La imagen es que el mundo entero está en oscuridad, está absolutamente en tinieblas y sería universalmente oscuro, completamente negro, si no fuera por los luminares, si no fuera por los cristianos, si no fuera por las estrellas en los cielos, este mundo estaría completamente en tinieblas. Y esos son los cristianos, luminares en el mundo. El contraste entonces entre los cristianos y las personas que no son cristianos es el mismo contraste que hay entre la luz y la oscuridad. El mismo Cristo dice que no se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. También dijo a sus discípulos, les dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Un cristiano se exhibe para que todos los hombres lo vean. La vida de un cristiano debe ser evidente, tan evidente que sería imposible ocultarlo, como sería imposible ocultar una ciudad sobre una colina. ¿Han visto ustedes el codito aquí en la 170? ¿Cierto? ¿Han visto el codito? Claro. Es imposible no verlo. Está sobre la montaña. Solo basta ir por la autopista norte y ahí está el codito. ¿O han visto Ciudad Bolívar? Solamente basta ir por la autopista sur, ahí está. Porque es evidente para todos, no se puede ocultar. Y de esto es lo que está hablando Pablo. La vida de un cristiano es evidente. Igual lo dice en 2 Corintios 6, dice, pues qué asociación tiene la justicia y la inequidad, o qué comunión la luz con las tinieblas, o qué armonía tiene Cristo con Belial, o qué tiene en común un creyente
con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Así que el cristiano es uno que se destaca en la sociedad porque es cristiano. Eso no significa que ahora entonces se enorgullece. Yo soy cristiano y ustedes, no, ustedes no son, hacen parte de este grupito. No es para deleitarse ni para exaltarse o llegar a ser un tipo raro, porque a veces los cristianos se vuelven como raros. No es para verse más extraños o excéntricos. Eso es tonto. Pero sí significa que se deja ver como alguien que es honesto, que es verdadero, que está dirigido por la verdad de las Escrituras. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús acerca de la verdad? Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. La verdad sale a la luz. El verdadero sale a la luz. Y así es igualmente cierto para todos los cristianos. Es alguien que no está en lo secreto, sino que se manifiesta. Un ejemplo de esto es el mismo Jesucristo. ¿Recuerdan cómo se manifestó Él? Él nos lo dice Colosenses Pablo en 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo no se escondió. Él era la imagen. Él mostró quién era Dios. Jesús hizo a Dios visible. Él no se escondió, sino que era visible. Y así es que debe ser. Cuando la pureza se pone en medio de la impureza, no hay necesidad de que se exagere o de enviar a un trompetista delante de ella para anunciar su presencia. Así hacían los fariseos, ¿recuerdan? Se alargaban las filacterias y así hacían, enviaban a un trompetista para decirlo. No es así, la pureza sola anuncia, con solo el contraste lo está mostrando. Noten otra vez como lo dice Pablo, no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Entonces, noten la consecuencia del por qué ahora son diferentes. La consecuencia de que ahora son diferentes es que conocen a Cristo, porque no habéis aprendido a Cristo de esta manera. El cristianismo es principalmente y esencialmente una cuestión de aprendizaje, es una cuestión de conocer, y es el conocimiento al que estas personas en Efesios habían llegado. Entonces Pablo les dice, hey, ustedes que ya no tienen mentes entenebrecidas, ya no son como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ya no están en el mundo y buscando las cosas del mundo, sino que han aprendido a Cristo. Y ahora, en vez de tener la mente oscurecida, tienen luz. Ahora son luz. Pablo enfatizó este hecho, porque su problema esencial estaba en sus mentes, en su comprensión, en su entendimiento. Por lo tanto, un cristiano es un hombre que principalmente ha recibido la comprensión en cierta medida de quién es Cristo. Y digo cierta medida porque no ha llegado al pleno entendimiento de quién es Cristo. De Él aprendemos día a día, cada día aprendemos algo más. Entonces Pablo les dice, ustedes ya no son gentiles. ¿Por qué? Porque han conocido a Cristo, han aprendido a Cristo. Esa es la consecuencia. Eso es lo que son ahora y ya no son ahora y ya no son como eran antes. Ya no son como los incrédulos. Y este es un punto tremendamente importante. Es importante decirlo porque vivimos en una época al que no le gusta este énfasis. Todo el problema hoy en la iglesia y en el mundo es que a este elemento no se le da la prioridad que debería tener. Algunos dicen, bueno, mientras un hombre ame a Cristo y ame a Dios, ya está, ya la hizo. Pero cuando yo digo eso de esa forma, lo que se está diciendo es que se está poniendo el conocimiento en términos de sentimientos. Y eso es contrario a lo que dice el Nuevo Testamento, en donde todo el énfasis está siempre en el conocimiento, en el aprendizaje, en la comprensión. ¿Y qué es esto, entonces, de conocer a Cristo, de haber aprendido a Cristo? Anteriormente, la comprensión de los efesios estaba entenebrecida. Andaban en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios
por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, dice él mismo en el versículo 17, ya lo habíamos leído, y 18. Estaban separados de la vida de Dios debido a la ignorancia que había en ellos, y por eso sus corazones se habían endurecido. Pero ahora les dice el apóstol, Jesús ha vencido al mundo, y ahora ustedes tienen el conocimiento del Señor Jesucristo. Estas mismas palabras usa Pablo en 1 Timoteo. Escribe así, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Así es como Pablo define la salvación o ser salvo. Por lo tanto, un cristiano, por definición, es un hombre cuyos ojos se han abierto, mientras que el incrédulo todavía está cegado, está ciego por el Dios de este mundo, completamente ciego. ¿Y qué puede ver ahora? En primer lugar, un cristiano se da cuenta de su propio estado, se da cuenta de su condición. Y eso es obvio, eso es lo primero que debe pasar a cualquier hombre que se convierte en cristiano, que ve su condición, que ve su estado, que reconoce que estaba viviendo una vida en el mundo, mundanal, que hace parte del mundial, si lo pudiéramos poner así, que hace lo que los de este mundo hacen y que trata de convencerse a sí mismo de que esa vida en este mundo es maravillosa cuando no lo es. Se da cuenta de eso. Él debe reconocer o ha reconocido de pronto que alguien le ha leído las Escrituras o que de vez en cuando alguien le ha hablado acerca de los asuntos cristianos, pero para él esas cosas no tenían ningún significado y hasta se irritaba o se molestaba con los cristianos y no veía nada especial en ellos. Ahora, esta persona, lo primero que le pasa a él es que sus ojos se abren y comienza a examinar su situación, empieza a verse sucio, empieza a verse diferente, empieza a ver la realidad que hay en él. Sus ojos se abren y comienza a ver su propio estado y condición. Y también ve al mundo y se da cuenta de lo que hay en el mundo. También lo ve afuera, la sociedad en la que se encuentra, la corrupción, la maldad. Y comienza a hacerse preguntas y a decirse a sí mismo, ¿es esta vida todo lo que hay? ¿Va a durar este mundo para siempre? ¿O cuál es el valor de esta vida? Y esas cosas nunca las había pensado antes. Si antes era un poco infeliz, sumergido en los placeres y cuando llegaban los problemas les daba la espalda o intentaba ahogarlos, ahora de repente se encuentra enfrentándolos de forma bíblica y haciéndose preguntas. ¿Qué pasa con un hombre cuando pierde su salud? ¿Por qué pierde un hombre su salud? ¿Por qué pierde en los negocios el dinero? Se empieza a hacer esas preguntas. Cuando ha perdido un ser querido, dice, ¿y a dónde se fue? ¿Para dónde va? ¿Qué pasa con las personas que mueren diariamente de COVID? Son preguntas que se hace. ¿A dónde van? ¿Qué hay más allá? ¿Hay algo más allá? Y comienza a considerar estas cosas. Eso quiere decir que sus ojos se abren y ve la absoluta locura e inutilidad de seguir en su vida anterior, en seguir mirando la vanidad de su mente. Eso es una locura, dice. No estoy pensando, no estoy enfrentando los hechos, no estoy enfrentando la vida, estoy actuando basado en presuposiciones cerradas, no estoy enfrentando los grandes problemas que se presentan al hombre y comienza a mirarlos y a examinarlos y encuentra las respuestas en las Escrituras y ve por supuesto que esta condición en la que se encuentra desesperada y peligrosa necesita de un Salvador. Empieza a pensar en esa relación con Dios, se da cuenta de algo sobre su ser, entiende su naturaleza y empieza a ver el carácter de Dios. Vuelve a ver su absoluta desesperanza e impotencia y entonces empieza a ver el significado del Evangelio. Él está aprendiendo a Cristo. Él empieza
a conocer el hombre que debe conocer. Él empieza a ver a Cristo y que es Cristo el Mesías, el libertador. Y ve a aquel que ha venido a este mundo para tratar con la gente del mundial y sacarlos de esa vanidad de sus mentes en la que estaba caminando y ponerlos en su propio reino, introducirlos en ese otro reino. Todo eso es lo que se entiende por aprender a Cristo. El apóstol lo dice así: estando siempre preparados para presentar, eso lo dice Pedro, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora hay una esperanza en el cristiano. Y el único que puede hablar de esa esperanza o dar razón de esa esperanza es el que tiene esa esperanza. Otro no lo puede decir. Usted no da una esperanza o una razón de aquello que no conoce. Algunos pueden decir: yo solía ser muy miserable, pero ahora soy feliz porque vine a la iglesia. Eso no explica nada. Eso no es una esperanza. Un psicólogo puede decir que está feliz porque está llenando su mente de pensamientos positivos y entonces todo se desarmaría. No es de felicidad. La esperanza no es felicidad. Para nada. Antes de que pueda dar razón, debe ser capaz de entender cuál es esa esperanza, qué explica o qué es el Evangelio. Debe tener la comprensión, debe haber aprendido, debe tener el conocimiento. Para tener conocimiento significa que debe haber aprendido algo. Y es por eso que el apóstol lo dice: habéis aprendido a Cristo. No hay nada más maravilloso que el conocimiento de Jesús. Eso es lo que nos hace cristianos. Si no sabe lo que cree, pues no es cristiano. ¿Cómo puede ser cristiano con lo que les acabo de decir? No se puede. Si no habéis aprendido a Cristo, es lo que les está diciendo el apóstol a Efesios. Si no habéis aprendido a Cristo, no lo son. Pero si habéis aprendido a Cristo, eso es lo que ha sucedido. Que mientras una vez se encontraban en tinieblas, mientras antes tenían los corazones obstinados y endurecidos, donde nada de la verdad podía ni tocarlos ni penetrar, ahora toda su posición ha cambiado por completo. Habéis recibido el conocimiento y el aprendizaje y sus corazones se han ablandado. Ahora tienen corazones de carne y pueden sentir y pueden ser movidos. Entonces, la primera consecuencia es que conocen a Cristo. Esa es la primera consecuencia de una persona que ha pasado de ser un incrédulo a ser un creyente. Conoce a Cristo. Pero además de esto, Pablo adiciona una segunda consecuencia de aquellos que ya no son gentiles. Y esa consecuencia la encontramos en el versículo 21. Noten versículo 21. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Observemos algo de estas primeras palabras. Si en verdad lo oísteis. Esto nos muestra que los efesios habían oído hablar de Cristo y fueron enseñados en él. Por lo tanto, Pablo puede exhortarlos a no vivir como gentiles, porque habían aprendido a Cristo y lo habían escuchado. Pablo no había estado presente en este lugar por más de 5 años, casi 6 años. Y Pablo les recordó que habían oído acerca de Cristo cuando él pasó por allí. Y por haber escuchado, ya no eran como los gentiles entregados a la vanidad de su mente. Ahora habían oído de la dispensación de la gracia que Pablo les había hablado. Noten el versículo 2 del capítulo 3. Ahí está. Está hablando exactamente de eso, de lo que él había recibido. La dispensación de la gracia que Dios le dio. Y ellos habían escuchado, habían oído. Oír acerca de él fue dado, fue hecho por medio de la predicación de Pablo. Y por supuesto los otros que encontramos en el capítulo 4, versículo 11, los otros maestros, pastores y evangelistas habían escuchado. Oír quiere decir que no solamente escucharon acerca de él, sino que prestaron atención
a las cosas que estas personas dijeron. Y sí, es cierto que no escucharon a Cristo en persona. En Efesios o en Éfeso realmente no escucharon a Cristo predicar. Y Pablo sabía perfectamente que no lo habían escuchado a él de sus palabras. Nunca habían estado ellos en Palestina, nunca habían visto al Señor Jesús, nunca habían escuchado su mensaje de los propios labios de Jesucristo. Estos eran paganos, gentiles, lejos de Jerusalén y Palestina. Así que no significa que ellos entendieron o escucharon las palabras de Jesucristo. Sin embargo, sí significa que habían escuchado el mensaje del Evangelio. Probablemente no habían escuchado a ninguno de los apóstoles, aparte de Pablo. Así que aprender a Cristo y oírlo se refiere aquí al mensaje apostólico. Pablo dice, yo soy un embajador para que escuchen. Eso es lo que les está diciendo. Yo soy un embajador de Cristo, para que escuchen y oigan ese mensaje. El embajador habla en nombre del rey, en nombre de la cabeza del reino. Y Pablo es un embajador y dice, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. 2 Corintios 5:20. Así, de esta forma, que el escuchar a Cristo siempre significa escuchar el mensaje de Él. Escuchar es lo que le permite a una persona creer. Una persona que no escucha no puede creer. ¿Cómo va a creer? Tiene que escuchar primero. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique? Tienen que escuchar el mensaje. Escuchando fue la forma en que aprendieron a Cristo. Y como dije, no basta solo con oír, debe escuchar con atención, debe creer el mensaje. ¿Recuerda las palabras de Juan acerca de Jesús? En verdad, Jesús hablando en Juan dice, en verdad os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra tiene vida. Las palabras a las que él o las que él está predicando, en ese momento no la estaban oyendo. No la estaban oyendo. Pero a pesar que estaban escuchando, no estaban entendiendo, no estaban escuchando. Él dice, pero el que oye mi palabra y cree en aquel que me envió, no entrará en condenación. Oír es algo tremendo. Tiene implicaciones eternas. Permíteme darles otro ejemplo del mismo punto. En Hechos encontramos el primer convertido de Pablo en Turquía. Ella se llama Lidia. Era una vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lo dice el texto. Dice, y el Señor abrió su corazón, abrió el corazón de Lidia para que recibiera lo que Pablo decía. Ahora ella pudo entender lo que Pablo estaba hablando. Ella no solo escuchó, sino que recibió lo que Pablo decía. Los hombres y las mujeres pueden escuchar sermones, pueden escuchar muchos sermones acerca del Evangelio y todavía no escuchar a Cristo, no oír a Cristo. Hay personas que pueden sentarse en los mismos asientos donde ustedes están y oír el Evangelio toda su vida y no pasa nada. Nunca escucharlo, no lo reciben. Es la misma distinción que encontramos entre mirar y ver. Una persona puede mirar una cosa y no ver nada más que la cosa. Usted puede mirar un paisaje maravilloso, ver los árboles, la hierba, insectos, animales, montañas y ríos y no ve nada más que eso. Pero si ve con atención, si observa bien, cuando ve un insecto, cuando ve una rana, cuando ve una flor, puede ver al poderoso Creador. Y lo adora. En ese momento se vuelca en adoración del Señor. O el otro ve una flor y dice, bueno, es una flor en medio de tantas flores, ¿qué más da? Si es un biólogo y viene y hace una disección de la rana, él puede ponerla todas sus partes y no ve el resto.
Pero el que observa con atención ve la maravillosa inteligencia del Creador, ve todo lo que hay detrás de la rana. ¿Entiende mi punto? Oír a Cristo no significa solo oír sermones o oír el Evangelio. Significa tampoco, o no significaría tampoco solo disfrutarlos. Usted puede disfrutar de la predicación y todavía no oír a Cristo. Hay grandes oradores, grandes personas. Ustedes los siguen, muchos de ustedes los siguen, los conocen. Hay grandes oradores que mantienen las audiencias muy entretenidas y muchos disfrutan del tiempo con ellos. Pero ahí hay un peligro. Puede disfrutar de la predicación y todavía no oír a Cristo. Ni siquiera significa ser consciente de lo que se ha dicho. Puede ser consciente, puede entenderlo. Podemos ser conscientes de lo que Jesús ha dicho en los 4 evangelios y todavía no oír a Cristo. Piensen en esto. Es posible que un hombre tome este tema que estamos tratando, lo organice, lo estructure de manera intelectual y piensen en eso. Es posible que lo haga de esa forma, lo organice y no hay nada que lo detenga que lo haga de esa forma. Si tiene un buen intelecto puede escudriñar, hacer las conexiones, ver qué otros libros de las Escrituras hablan acerca de lo mismo y puede expresarse inclusive qué es lo que dice o expresar lo que dice ahí con claridad, pero tal vez nunca ha oído a Cristo. Él puede decirles el contenido de la epístola que tenemos enfrente y hacerlo en pocos minutos, un resumen excelente, pero puede que no haya oído a Cristo. Un conocimiento intelectual, una conciencia no son suficientes. De hecho, voy más allá y digo que aceptar la verdad solo con el intelecto no es lo mismo que escuchar a Cristo. Escuchar a Cristo, oír a Cristo, va más allá de estas cosas. Significa que un oyente del Evangelio no solamente oye, sino que cree. No basta con oír, hay que creer. No basta con entender, tiene que creerlo. Y además de creerlo, aplicarlo. Y entiende las implicaciones de ese creer. Un oyente del Evangelio se da cuenta de quién es Cristo. Se da cuenta de la importancia de Cristo para él. Un hombre que oye a Cristo es un hombre que dice, esto es lo más importante del mundo. Cristo es todo. Es cierto, hay muchas cosas, y puede decir, hay muchas otras cosas que tienen algo de valor. Pero Cristo, la verdad de Jesucristo, es todo. Eso significa que alguien ha escuchado a Cristo. Dejaré todo, dirá él, dice él. Dejaré todo para tener más de Cristo. Para él ninguna verdad del mundo le llena. Solo encuentra satisfacción oyendo a Cristo. El mensaje a una persona de estas le ha impactado, lo ha aprendido y él está listo para conocer más y más de él. No se sacia, quiere saber más de él. Significa esto que se ha entregado a Cristo. El que ha escuchado el mensaje no puede parar, solamente quiere saber de Cristo. Cuando un hombre ha oído a Cristo, el Evangelio afecta toda su vida, todo su entorno, todo lo que es principal para él. A esta persona que ha escuchado a Cristo, el Evangelio lo domina todo, es gobernado y controlado por el Evangelio. Se entrega a Cristo y vive para obedecer a Cristo, para obedecer el Evangelio. De hecho, es bastante obvio en todo el contexto del Nuevo Testamento que oír a Cristo significa que Cristo controla y determina sus vidas. Así es. Está bajo el señorío de Jesucristo. No puede significar nada menos. Si es así para usted, entonces ha escuchado a Cristo. Si no, no lo ha escuchado. No ha oído. Simplemente de forma intelectual
ha aceptado algunas cosas que dicen las Escrituras. Pero si Cristo lo es todo, sabe en quién ha creído. El Evangelio de Cristo es la verdad. Esto es verdad. Esta es la verdad de Dios. Entonces, si es la verdad de Dios y es lo que las Escrituras nos dicen, debe ser supremo, debe ser lo primero en sus vidas. Eso es lo que quiere decir aquí Pablo con que ha oído a Cristo. Y además noten, además de oír, dice que habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, o por Él enseñados, como dice la Reina Valera. ¿Y qué significa esto? Él no quiere decir simplemente enseñados en la doctrina concerniente a Él, porque ya lo ha dicho. Entonces aquí lo que está haciendo es adicionando algo más. Y la adición es que hemos sido enseñados en unión con Él, conforme a la verdad que hay en Él. Así es. En otras palabras, la enseñanza de la que está hablando no es el tipo de enseñanza separada o que podríamos decir es como la enseñanza de este mundo. Este mundo, el maestro simplemente tiene una lección que dar, da la lección, ya sea de matemáticas, filosofía o cualquier lección que sea, da la lección y las personas simplemente lo reciben. No hay una unión entre el maestro y el alumno, simplemente él da la lección y el alumno la recibe. Aquí estamos hablando de otra cosa, aquí hay una unión interna entre los dos. El maestro y el alumno están unidos porque están en Cristo. Eso es lo que está diciendo ahí. Habéis sido enseñados en Él, están en Él. Y así es que aprendemos de forma en el interior o en el interior. Esto es algo tremendo. Y hasta cierto punto ya hemos hablado un poco de ello. El apóstol inclusive en el capítulo 1 estuvo hablando de esto, cuando él estaba orando por los efesios, y volvamos unas páginas atrás para que leamos juntos el final del capítulo 1, versículo 18. ¿Recuerdan esa oración de Pablo que hace por los efesios? Dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Sí lo notaron? Él está haciendo estas declaraciones tremendas, estas declaraciones que nos muestran que hay una unión interna entre el creyente y Cristo, y está aprendiendo por estar en Él. Hace parte ahora del cuerpo. Ahora se edifica porque está en el cuerpo. Y su oración es que todos podamos crecer en Él, que es la cabeza. Entonces, ¿qué significa todo esto que estamos hablando? Significa que estamos siendo enseñados en Cristo. La vida de Cristo está en nosotros. Esto no es algo de teoría. Es una enseñanza que da vida. Es una enseñanza que imparte vida. Y hoy estoy predicando, si estoy predicando en el Espíritu, como le pido a Dios por las mañanas que lo pueda hacer, no solamente les estoy dando palabras a usted, le estoy impartiendo vida porque son las palabras de Cristo las que les estoy dando. Estoy siendo utilizado por Dios como su canal y mis palabras traen vida, no solamente conocimiento. ¿Puede entender la distinción? No es solamente una comprensión racional. Y a veces, en nuestro medio se puede llegar a eso. Nosotros vamos a los idiomas originales, aprendemos el griego, el hebreo, tratamos de entender todo lo que hay detrás de los textos, y a veces simplemente
las personas tratan de seguir cuál es el primer punto, cuál es el segundo, dónde estamos, cómo estamos en este momento dentro de la predicación. Pero cuando una persona está ahí, corre el peligro de que solamente está recibiendo palabras y no el Espíritu. No digo que no deba tomar notas, ustedes están tomando notas algunos, pero sí les advierto que tengan cuidado. Mucho más importantes que las palabras es el Espíritu que da la vida. En Cristo estamos siendo edificados, estamos siendo enseñados en Él. Si realmente ha escuchado a Cristo y ha sido enseñado en Él, no puede seguir viviendo según la vanidad de este mundo. No lo puede hacer. Esa es la consecuencia de ya no ser como los otros gentiles. Pablo les dice que ahora son parte del cuerpo de Cristo. Ahora son miembros. Si son miembros, ¿cómo es posible que siga viviendo como lo hacen los incrédulos? ¿No habéis aprendido así de Cristo? La enseñanza del apóstol es entonces la siguiente: escuchar a Cristo y ser enseñado en Él significa que ha aprendido que Dios le ama tanto que envió a su Hijo unigénito a este mundo. Lo envió desde la eternidad pasada para que llegara a la Virgen María y se humilló cuando nació a sí mismo, nació como un bebé, indefenso, en un pesebre, y Él fue obediente de forma perfecta, obediente a su Padre, fue obediente a la ley. Y entonces, aunque Él podría haber mandado a más de 12 legiones de ángeles para que lo asistieran antes de ir a la cruz, no lo hizo. Y voluntariamente fue al madero y sufrió la vergüenza, los maltratos, la indignidad. ¿Y esto para qué lo hizo? Para cargar con sus pecados, para recibir el castigo que le correspondía a usted. Eso es aprender a Cristo. Para que sufrir, para poder, o fue allá para sufrir la pena que usted se merecía. E infinitamente más importante, le liberó de la esclavitud, del pecado y de Satanás, para llevarlo, para traerlo a sí mismo y hacer de usted un hombre celoso de buenas obras y para que se deleite en su santidad. Él le ha dado una nueva vida, le ha dado una nueva naturaleza. Mi pregunta es, ¿usted la tiene? Si la tiene, gloria a Dios, porque le ha dado una nueva identidad. Él le ha unido a sí mismo y ahora es miembro de su cuerpo. Ahora es un hijo de Dios, ahora es un heredero del cielo. No la tiene. Si no la tiene, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que debe entregar su vida a Cristo y decir, gracias Dios que me estás abriendo los ojos y que ahora he entendido la verdad del Evangelio. Eso es lo que significa conocer a Cristo. Aprender, escucharlo, ser enseñado por Él. Cree en estas cosas. Si cree en estas cosas, dice Pablo, no tendrá comunión con las infructuosas obras de las tinieblas. No puede vivir en las tinieblas. Si cree en estas cosas, dice Juan, el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La lógica es inevitable. Hay una sola deducción que es posible. Todo acerca de Cristo y nuestra relación con Él hace que toda la vida antigua sea impensable. Es imposible continuar viviendo como se vivía una vez que se es parte de la nueva vida, de la nueva creación, de tener esa nueva identidad. ¿Tiene usted esa nueva identidad? ¿Tiene usted esa cédula? Si la tiene, gloria a Dios. Si no, de rodillas pídale a Dios que Él le perdone todos sus pecados y todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tu palabra es verdad, tu palabra es poderosa, tu evangelio convierte. Y hoy te pedimos que por medio de Él tú seas exaltado, que aquellos que no han creído crean y que aquellos que hemos creído, Señor, que vengamos en reverencia, en honra, en adoración
a aquel que lo ha hecho por nosotros. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.